Muy bien, estamos esta mañana todavía, los pocos minutos que quedan de que acabe la mañana, juntos preparándonos para escuchar la palabra del Señor. Y mi deseo esta mañana es que podamos atender a lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en este día, previo aún a unas elecciones y a un momento del país que se ve tan convulsionado y de un mundo que se ve tan convulsionado, tiempos inciertos, de políticas extrañas, de guerra y sobre todo que nosotros como cristianos podamos entender cuál es el plan de Dios y qué se propone Dios cuando habla de restaurar esta tierra, cuando habla de restaurar esta creación y el aporte que hacemos los cristianos mientras Él regresa. Si recuerdas, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y se nos ha hablado de la venida de Jesús y esos tiempos cuando anhelamos que Él regrese y que todo esto cambie y que se acaben todos los problemas, pero mientras eso ocurre, ¿cómo es que Dios está empeñado en transformar esta creación? Y antes de entrar en nuestro texto de hoy, también quiero decirles, hemos escuchado en nuestra sociedad colombiana y a veces hasta lo hemos hablado aquí, esa frase que les pido en el nombre del Señor, la borremos de nuestro diccionario, la eliminemos de nuestra mente. Y ya les digo por qué es tan importante que esa frase se nos vaya en el nombre de Jesús, porque es anti-evangélica. La frase es, los buenos somos más. Ustedes han escuchado que en nuestra sociedad colombiana ocurre un problema y se levantan otros personajes diciendo, ay, menos mal que los buenos somos más. No sé si tú has peleado con esa frase y dices, no, pastor, yo eso realmente no lo creo, yo soy cristiano, yo sé que los buenos no somos más, pero puede ser, y por si acaso, que muy en el fondo del corazón, muy allí en el escondido, tú sí creas que eres bueno y eres buena y que eres mejor que otras personas, por la razón que sea. Tu trasfondo, hablas 3 idiomas, has tenido oportunidades de estudiar, tal vez tienes doctorado y postdoctorado, qué sé yo, tal vez tienes recursos más que otras personas en este lugar. Tal vez tú dices, bueno, yo llevo tantos años yendo a una iglesia cristiana que por favor, pues yo ya aquí tengo ganado mucho terreno. En el nombre de Jesús, borra de tu mente esa frase, los buenos somos más. Es antibíblica. Y vamos a ver por qué. La semana pasada estábamos escuchando sobre la oración de una viuda que le insistía a su juez que le hiciera justicia y una mujer tan insistente, tan persistente, tan necesitada, refleja a los discípulos de Jesús que tienen que clamar al Señor y este juez injusto finalmente concede lo que ella estaba pidiendo nomás para quitársela de encima. Y el Señor dice, ¿cuánto más? Dios, que es justo, va a dar respuesta a sus elegidos. Hoy vamos a leer la siguiente parte que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Por favor, abre tu Biblia en el verso 9 al 14. Lucas 18, versos 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 18, 9 al 14, en la nueva versión internacional. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios,
te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra del Señor, que Él traiga bendición a nuestras vidas y gloria a su nombre mientras nosotros la estudiamos y le pedimos al Espíritu Santo que la aplique a nosotros. Esta parábola es el conjunto de parábolas que Jesús ha estado componiendo en el camino para hablarles a las personas acerca del reino de Dios. Si tú lees el verso 1 del capítulo 18, fue la de la semana pasada, Jesús les contó una parábola a los discípulos. Y esa parábola, como les mencionaba, era de esta viuda y este juez, para mostrarles, ese es el propósito, que debían orar. Ahora, en el verso 9, Jesús comienza a explicarnos a quién le compuso esta parábola. Porque Jesús, que es un maestro maravilloso, cuando quiere enseñarle a la gente, no le dice, bueno, en algunos casos lo hizo, pero la gran mayoría de veces no les decía, ustedes se van a ir para el infierno, sino que les componía una historia. Aquí Jesús les compone una historia a algunos, lee por favor en el verso 9, que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. A ellos se les compuso esta parábola. Bueno, podemos pensar que en aquel entonces, en ese tiempo, existían personas que confiaban en sí mismos, ¿cierto? Que se creían muy justos y que despreciaban a los demás. Yo puedo creer que hoy aquí reunidos tenemos personas iguales, ¿les parece? Que podemos tener personas que confiamos en nosotros mismos, que nos creemos justos por muchas razones y que despreciamos a otros. Tenemos mucho por qué sentirnos a veces confiados en nosotros mismos. Como les decía, tal vez ha habido fortuna en tu vida, buenas oportunidades, un apellido, entre muchas otras cosas que tú podrías decir, aquí yo me siento confiado, yo me siento tranquilo porque lo que llegue a ocurrir, tengo una visa, tengo una ciudadanía en otro país, así que si llega a pasar algo estoy muy confiado, estoy muy tranquilo. Tengo razones para estar tranquilo en mí mismo. Y tal vez tú llevas muchos años en la vida cristiana y tú dices, no, pero es que, pastor, esta parábola y esta historia no me llega porque yo ya he creído en Jesús, pues llevo 30 años y he hecho tantas cosas, pastor, mire, yo hasta sirvo en la iglesia, entonces pues, yo tengo razones para sentirme una persona bien. Y el tema de despreciar a otros, tenemos una sociedad tan dividida que se desprecia por la política, ¿no les parece? Se desprecia por el equipo de fútbol, sí. Aunque yo soy bogotano, no soy de Millonarios, para que de pronto piensen ahí, ¿lo dice por eso? No. Hay muchas razones para despreciar la persona que tiene títulos versus la que no tiene, la persona que tiene dinero versus la que no tiene, y la persona que no tiene desprecia al que tiene. Claro, eso es por todo lado, el que no tiene títulos desprecia al que tiene títulos. Vivimos en una sociedad así tan convulsionada. Jesús le cuenta esta parábola a todos aquellos. Piensa, por ejemplo, en mujeres
que recién tienen bebé, con el perdón de María de los Ángeles y las que recién tuvieron bebé, pero que mujeres que se sienten confiadas que yo sí voy a levantar este bebé porque los otros no saben. Es que ni siquiera ese pediatra sabe. Yo sí sé cómo levantar a mis hijos. Confiamos en nosotros mismos. Jesús cuenta esta parábola para esas personas. Y de entrada quiero pedirles que si a este punto estás diciendo, uy, menos mal que vino mi marido, menos mal que vino mi hija, no estás entendiendo la parábola. De entrada esta parábola es para ti y para mí. Así que una vez más, que el Señor nos ayude a entender por qué Él compuso esta parábola tan central en el Evangelio, tan clara para ti y para mí, y qué es lo que Él se propone para transformar esta ciudad y esta nación. Miremos ahí los versos del 10 en adelante, cómo es que Él compone esta parábola. Lo primero que Jesús dice es, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. Era tradición que las personas fueran a orar al templo. El templo estaba arriba encima de un monte, entonces tenían que subir y llegar hasta el templo a orar. Subían unas gradas, algo así como los que van a ir a la carpa, y allí oraban. Es muy probable que la oración fuera pública, no privada, al escondido, sino pública, que otros escuchaban. Si tú lees Mateo, capítulos 5, 6 y 7, Jesús mismo dice, cuando ores, no ores como estos hombres que les gusta pararse en las plazas y que todos los oigan para que digan qué lindo oran. Es probable que esa fuera la práctica. Y normalmente ellos oraban en 2 horarios, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Lo interesante aquí es que Jesús recoge 2 personajes muy conocidos en la vida pública de Israel. Uno era el fariseo. Ahora, el fariseo no es el título fariseo no es como hoy en día lo entendemos. Hoy en día, por ejemplo, si alguien va a hacer un negocio con otra persona y le queda mal, uno dice, este es mucho, algunos lo han dicho, no me digan que no, es mucho fariseo. El título fariseo en aquel entonces se le daba a una persona que era muy honrada y connotada. Era una persona que conocía muy bien la palabra de Dios. Ese título es como cuando en las familias tradicionales paisas aparece un sacerdote. Y las mamás y abuelas dicen, bueno, aquí están los hijos, ingenieros y abogados, pero aquí está el sacerdote. Bueno, quítele la palabra sacerdote y esas abuelas dirían, aquí mi hijo o mi nieto es fariseo. Entonces Jesús compone una parábola para mostrarles a ellos algo que va a ser harto chocante. Un fariseo que sube a orar, no había nada nuevo, nada raro, nada extraño, subió a orar, eso hacía. Y un recaudador de impuestos, que dicho sea de paso, era, como hemos hablado, la DIAN de Israel. El asunto es que ellos recogían ese dinerito para Roma. Entonces, estos mismos israelitas se habían convertido en personas muy, muy malas en Israel, porque imagínate que entre nosotros se levantara alguien para recoger los impuestos y golpear la puerta y otra vez viene a pedirme impuestos y más impuestos y más impuestos y más impuestos sobre los israelitas. Y estos personajes eran los que se dedicaban a recoger ese dinero. Entonces, lo veían en la calle y decían, este tipo, Estos 2 hombres subieron a orar. Y, bueno, no sé si puedes revisar el sonido, por favor, que no se está escuchando. Suben al templo a orar. Y cuando están en el templo, allí orando, ocurre lo que aparece aquí en el verso 11. El primero, el fariseo, se pone a orar. Y mira cómo dice el texto, consigo mismo. Se pone a orar consigo mismo. ¿Tú alguna vez has orado contigo mismo?
Mira lo interesante de este pasaje y esta parábola, a orar consigo mismo. Él estaba ensimismado, estaba tan encerrado en él mismo que ni siquiera estaban los demás, ni estaba Dios ahí. Él estaba hablando consigo mismo. Mencionaba en la primera celebración que a veces en mi casa yo empiezo a escuchar a mi esposa hablar. Y ella empieza a decir como, Carlos, no sé qué, y yo no estoy ahí. O con otras personas, hasta de pronto con alguno de ustedes. Y cuando yo entro al baño digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No, es que estoy como preparándome para hablar con tal persona, o contigo, o con mis hijas. Y cuando yo la veo, yo digo, tremendo, eso tal vez, pues respetando lo que está haciendo mi esposa de prepararse, que eso es muy bueno y muy sabio, es lo que este hombre está haciendo, mirándose al espejo y hablando consigo mismo, como diciéndose, reconociéndose algunas cosas que aquí a continuación menciona. En primer lugar dice, oh Dios. Podríamos decir que el fariseo va bien ahí, ¿cierto? Oh Dios, reconoce a Dios. Luego dice, te doy gracias. ¿Cómo no? Está dándole gracias al Señor. Qué alegría que le esté dando gracias a Dios y reconoce su bondad. Te doy gracias. Pero después dice, porque no soy como otros hombres. Y ahí sí le decimos, fariseo, la embarraste, hombre. Ibas tan bien y te desviaste en el camino. Te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y lo primero que menciona aquí este fariseo es, pone una vara de medir. Levanta un asta y comienza a decir, no soy como otros hombres, ladrones. Y probablemente estaba escuchando ahí el recaudador de impuestos, que ya de por sí era un ladrón. Vamos a leer más adelante de un recaudador que era pequeñito llamado Zaqueo, que robaba. No soy como este ladrón, no soy como este malhechor y no soy como este adúltero. Una vara de medir se pone ahí, no soy como este, no soy como este, no soy como este. Y lo que uno puede percibir aquí es que este hombre está haciendo uso de la comparación para quedar bien. Está comparándose con otros para quedar bien. ¿Alguna vez tú has orado así? Con toda sinceridad. Que de pronto tú estás ahí orando y Señor, uy, gracias a Dios que los buenos somos más. ¿Has orado así alguna vez? Yo me siento del lado de los buenos porque es que los buenos somos más. Jesús sabe por qué compone esta parábola. Y Él sabe qué pasa en nuestro corazón. Cuando empezamos a compararnos, por ejemplo, con personas en nuestra nación que han hecho tanto daño y que efectivamente han hecho daño y que se puede certificar el daño, uno por dentro dice, ay, pero los buenos somos más. Lo que está representando este fariseo es un cáncer para esta sociedad. La autojusticia. El sentirse tan bien consigo mismo y no faltándole pasa a su currículum. Dándonos cuenta que esto es tan terrible, se mueve a su currículum. Y el currículum empieza a mencionarlo. Bueno, ayuno 2 veces a la semana. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Sabemos por la escritura que ellos tenían que ayunar 1 vez a la semana, pero este fariseo le está diciendo a Dios y diciéndose al mismo, yo lo duplico. Yo voy más allá. Y lo pongo en mi currículum, Señor. Y acto seguido le dice, y doy el diezmo de todo lo que recibo, no solamente de algunas
partes. ¿Quién podría decir aquí en esta iglesia que diezma de todo lo que recibe? De hecho, algunos se acercan a preguntar, hey, pastor, ¿uno debe diezmar del neto o del bruto? Y pues que aunque es chiste para contadores, si no lo sabe, pregúntele a un contador, ¿del neto o del bruto? Este hombre se jacta delante de Dios que de todo, absolutamente todo lo que recibe, él da el 10%. Es decir, Señor, te la sacaste conmigo. Mejor dicho, aquí vamos ganando porque mírame, Señor. El punto es que él llega a la presencia del Señor con manos llenas. Si quieres tener una ilustración en tu mente, es llegar a la presencia del Señor con manos llenas, diciéndole, mira, yo no soy como estos ahí, que se la pasan haciendo ahí, que van a votar por este, van a votar por aquel. No, yo no soy como eso, Señor, mírame, mírame, Señor. Mira lo que yo he hecho, Señor. Mira que yo diezmo, mira que yo ayuno, mira que yo voy a la iglesia, mira que yo sirvo, mira que yo hago tantas cosas para ti, Señor, entonces tú me quedas debiendo. Y podríamos ponerle de título a esta oración, como el clásico de literatura, Orgullo y Prejuicio. Es una oración de puro orgullo y de puro prejuicio. Lo que está dejando ver Jesús es que el ser humano tiene una tendencia a la autojusticia. Una tendencia a decir, yo estoy bien, mire, yo hice estas cositas, yo me siento bien. Y entre más tiempo lleves en el cristianismo, si más bien te sientes, estás más mal. Quiero repetir eso, entre más tiempo lleves en el cristianismo y más bien te sientas contigo mismo, estás mal. Aunque suene tan duro, es lo que Jesús ilustra acá. Ahora, se mueve Jesús al recaudador de impuestos. Y yo me imagino que la gente que escuchaba a los discípulos, la multitud estarían esperando, ahora sí aplasta a ese señor. Si aplastaste al fariseo, mejor dicho, aplasta a ese hombre, ese recaudador de impuestos que nos carga con tantas y tantas, valga la redundancia, cargas en nuestros hombros. Y comienza diciendo Jesús, en cambio, un momento, ¿cómo así que vas a cambiar aquí, Señor? El recaudador de impuestos, mira cómo lo menciona Jesús, que se había quedado a cierta distancia. Es importante lo que menciona, porque el fariseo estaba puesto en pie. Señor, lo saco pecho. El recaudador a cierta distancia ni siquiera quería levantar la cabeza. ¿Por qué no quería levantar la cabeza? Por vergüenza. Es muy probable que Dios ya haya obrado en su corazón de tal manera que él tenía una vergüenza en su corazón de decir, yo cometí aquí algo que no está bien. Me he dado cuenta que no estoy bien. Y golpea su pecho. ¿Usted sabe por qué golpea el pecho? ¿Ustedes recuerdan en la tradición católica un estribillo que decía, por mi culpa, todos a una voz, por mi gran culpa? Tratando de explicar, aparentemente, al decir ese estribillo que realmente uno está arrepentido. Cuando en Oriente Medio y ahí en Israel, los hombres no hacían eso, al contrario, era un sinónimo de fragilidad, que no lo hacían comúnmente. De hecho, en Lucas se menciona solo 2 veces y es en el único escenario donde se menciona que se golpea el pecho. Más adelante lo van a decir cuando Jesús está crucificado y la multitud se va a casa golpeándose el pecho, indicando que hay algo interno que está mal. Hay algo en el corazón que no está bien, que está adentro y se tiene que resolver, y por eso él dice esta expresión, oh Dios,
ten compasión de mí que soy pecador. Ahora, miremos esta oración, porque es la oración de dos hombres. Oh Dios, vamos bien. Reconoce a Dios. Y continúa, ten compasión de mí. Y la expresión que utiliza compasión, si lees Reina Valera u otras versiones, vas a ver que dice, sé propicio, sé propicio, sé propicio. Propiciación. Jesús, quien compone la parábola, le está diciendo a estos que este hombre dijo, necesito propiciación. ¿Tú entiendes ese término? En el Antiguo Testamento, cuando alguien se iba a acercar al Señor, tenía que llevarle al sacerdote un cordero de no más de un año, sin mancha, sin tonsura, absolutamente nada de defectos, y se lo llevaba al sacerdote y en presencia del sacerdote él lo degollaba. Y mientras la sangre vertía de ese cordero, el sacerdote le decía a esa persona, esta era tu muerte. Él es el reemplazo por la tuya. Y la persona podía irse en paz. Lo que está mencionando Jesús en el anticipo en esta parábola es que este hombre clama porque haya una propiciación sobre él, algo que apacigüe la ira de Dios sobre su vida, algo que le quite ese mal que tiene dentro y que no lo deja estar en paz con Dios. Este enemigo profundo, más profundo que cualquier presidente que se montara en Colombia, más profundo que el mismo Satanás, que la Biblia llama el pecado. ¿Sabes cuánto daño ha hecho tu pecado a otros? Con sinceridad. ¿Tú sabes cuánto daño ha hecho tu pecado a otros? ¿Cuánto daño ha hecho el pecado sobre tu vida? ¿Cuánto daño ha hecho que ese pecado esté, esa enemistad contra Dios? Que tú no lo quieras buscar, que tú quieras más bien alejarte. A mí no me hable de ese Dios que me va a destruir, ese Dios que me va a acabar. No me hable de ese Dios. Yo me acerco por los laditos, pero no de frente. Este recaudador de impuestos reconoce lo que tal vez este país, en la mente de Dios y en su soberanía, haría que cambiara. Nosotros reconociéramos nuestros pecados. Si tú quieres cambiar esa frase de los buenos somos más, podrías poner, los cristianos somos pecadores redimidos. Que necesitamos perdón del Señor. Este recaudador de impuestos refleja esta realidad del cristianismo, que no es sencillamente venir a hacer cositas un domingo, no es sencillamente decir yo llevo muchos años yendo y escuchando la palabra, o no es sencillamente hacer prácticas externas que aparentaran hacerte estar bien con Dios. Mira, es que muchos de nosotros por algo hemos acuñado esa otra frase del que peca y reza empata, porque tratamos de resolver nuestro problema interno haciendo cositas que pareciera nos arreglan la vida, pero no es así. ¿Cuánta gente da dinero a esta sociedad porque se siente tan mal internamente? ¿Cuántas personas dan para una fundación de niños abusados porque se sienten tan mal internamente que quieren resolver algo? ¿Cuántos vienen un domingo a llenar iglesias y dan dinero nomás por un sentido de, como culpa y remordimiento y ya? Pero en el corazón del Evangelio está que todo aquel que se acerque al Señor necesita primero reconocer que necesita la justicia de otro, saberse pecador y decir delante de Dios, Señor, ten misericordia de mí,
derrama tu perdón sobre mí. Trae ah, tu justicia por Cristo Jesús a mi vida. Que soy un pecador, que soy un vil pecador. Si quisieras tener una imagen mental, este recaudador de impuestos llega a la presencia del Señor con las manos vacías. El fariseo llega con las manos llenas de todos sus logros, de todo lo que ha hecho para Dios. Pero el recaudador de impuestos llega con manos vacías diciendo, Señor, yo solo traigo aquí mi pecado. Yo traigo lo que soy, mi pecado, soy pecador, te necesito, Señor. Por eso es que Jesús termina esta parábola en el verso 14 con un proverbio tan sabio diciendo, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado. Porque todo el que a sí mismo se enorgullece será humillado. Y no te quepa duda que si tú llevas tu vida por el lado del orgullo, de la autojusticia, autocentrado, solo te ves a ti mismo y lo bueno y lo buena que eres y las capacidades que tienes y las habilidades que tienes, llegará un día, lo dice el Señor, que serás tirado a tierra y serás humillado. Pero todo aquel, y oye bien esto, que por la obra del Señor y su Espíritu se acerca contrito y humillado, quebrantado y no pensando, uy, no, menos mal que no soy como este. Será enaltecido, dice la Escritura, para referirse a que tendrá salvación, será restaurado, reconciliado, tendrá vida eterna, vida nueva. Así Jesús termina esta parábola. Este y no aquel volvió a su casa justificado delante de Dios. Yo quiero invitarte a reflexionar y que cantemos luego de orar de la siguiente manera. Solamente el Señor y tú saben si tú realmente has abrazado la salvación en Cristo Jesús. Como dice esa canción, encontré salvación. Si la has encontrado en Cristo Jesús. Nadie más, tu esposa no sabe, tus hijos no saben, tú y Dios solamente lo saben. Porque este es un momento muy importante para ti y para nosotros como cristianos, como ciudadanos de esta hermosa Medellín que amamos, de esta Colombia que también nos parece tan hermosa, de este mundo. Si tú realmente has entregado tu vida a Cristo Jesús, de la manera en que lo expresa Jesús acá. No diciéndole, Señor, mira todas las cosas que yo he hecho, mira lo bueno que soy, vivo en el poblado, mira todas las cosas tan buenas que hay en mí. Genuinamente te acercas a Él y le dices, Señor, estoy quebrado, estoy quebrado. No puedo más. Necesito tu justicia, Jesús. Ven, Señor, y sé ese cordero que quita el pecado porque reemplaza a aquel que tiene que morir. Y por eso es que Jesús muere en la cruz, para que nosotros recibamos salvación y recibamos su justicia y su amor y su restauración. Por eso te invito en verdadero arrepentimiento, como nos enseñó este recaudador, véngase en humildad a Él. Como el salmista lo pone en el Salmo 51, verso 17, al corazón contrito y humillado tú no rechazas. Al corazón contrito y humillado tú no rechazas. Reconoce que necesitas confiar en Cristo Jesús y pedirle a Él, quien compuso esta parábola,
Señor, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Y reconócete como una pecadora, como un pecador. Llegues con manos vacías a su presencia. Como esa canción que canta Jesús Adrián Romero, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregarte mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y a responderle al Señor. Aquel que contó esa parábola, aquel que ganó nuestra justicia, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy regreses a casa por su gracia, justificado, justificada con paz de Dios en tu corazón. Con paz de Dios en tu corazón. Señor Jesús, venimos delante de ti. ¿Quieres ponte de pie? Por favor, antes de terminar y cantar, oremos. Tú nos conoces en el fondo de nuestro corazón, Señor, sabes cómo estamos. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. En compasión, Señor, sé propicio a mí, Jesús. Señor, tú sabes lo destructivo que es el orgullo y la autojusticia. Quiero orar en esta hora, Señor, pidiéndote por mamás que han luchado tanto con su orgullo. Y se sienten bien porque tienen muchas capacidades, porque tú les has dado tantas habilidades, Señor. En muchos sentidos se sienten mejor aún que sus esposos. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú las rescates, que les des esa humildad de este publicano, Señor, recaudador de impuestos. Puedan decir desde lo profundo de su ser: Señor, ten piedad de mí. Puedan reconocer su pecado, Señor, arrepentirse aún de cosas tan buenas, pero que nos salvan, Señor, como el diezmo, como ayunar. Solo tú salvas. Señor, yo pongo delante de ti hombres de esta iglesia. Nuestro orgullo, Señor, nos está destruyendo. Nuestra altivez, esa autojusticia, Señor, y a ellos como yo, tú les hiciste esta parábola, Señor, para que reflexionáramos. Señor, que no tengamos en el fondo de nuestro corazón la idea de que los buenos somos más. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Pero que podemos encontrar salvación, Señor, perdón.
y hoy por tu gracia volver a casa en paz contigo, justificados por la fe en Cristo. Señor, qué cambio tan revolucionario hará un hombre y una mujer que realmente entregan su vida a ti. Qué cambio tan revolucionario para los hogares de aquí de Medellín. Qué cambio tan revolucionario para las empresas, Señor, aquellos que día a día se levantan. Oro por jefes que se sienten mejor que sus empleados, Señor. Muéstrales el cáncer que es, Señor, esto. Oro por pastores que se enseñorean de sus ovejas. Oro por hijos que se sienten mejor que sus papás. Perdónanos, Señor. Sé propicio a nosotros, pecadores. Y derrama tu gracia, Señor, que es mayor que nuestros pecados. Tu gracia es mayor que el peso de todos nuestros pecados. Y hoy, Señor, corramos junto a ese recaudador de impuestos a decirte, Jesús, sé propicio a nosotros. Salda esa deuda. Salda esa deuda, Señor, limpia estos corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.